Sí, gracias. Sí, Gracias, Dulce. ok, a ver, ayer tuvimos una sesión especial, ¿verdad? De meditación en Sarajá. Y hoy vamos a meditar en una sola doha de Sarajá. Decíamos ayer que las dohas pueden considerarse como un poema o una canción o un koan, como los japoneses, pero a diferencia de un poema que escribe un poeta en un momento de inspiración, la doha la escribe un gran maestro espiritual, un yogi, un guru, cuando sale de, del estado en que conecta con su naturaleza búdica. Entonces, ayer vimos una pequeña doha, ahora sí ya se la aprendieron bien. Son dos líneas, ¿verdad? Apenas. El, Hola, Dulce María. Buenas noches. Les comentaba que hoy vamos a ver una sola doha, la doha que vimos ayer de Sarajá, que son dos líneas. Y esas dos líneas nos pueden llevar hasta la iluminación. Es impresionante. El- y entonces decíamos ayer que lo primero que tenemos que hacer es meterla en nuestra mente, ¿no? Son tres pasos. Primero está fuera, ni la conocemos, ni la hemos escuchado. La vemos como algo extraño, desconocido. Entonces el primer paso es, ok, la conocemos. El segundo paso es, la metemos a nuestra mente, ya la memorizamos, la introyectamos, ya la podemos recordar, ¿sí? Entonces ya no la tenemos que leer para repetirla, ¿verdad? Ya está dentro de nosotros. Pero todavía no la entendemos completamente o no la recordamos bien, todavía está un poco imperfecta. Y el tercer paso es cuando la doja surge totalmente pura, completa en nuestra mente, ¿sí? Entonces, se los hice fácil ahora porque lo vamos a ver gráficamente, paso a paso, a pesar de que son solamente dos líneas, y nos podríamos quedar ahí, ¿verdad? Decíamos, simplemente leerla, estudiarla, analizarla, es lo primero. Lo segundo es que tiene que ver conmigo, son los tres pasos, ¿verdad? Y lo tercero es, una vez que algo pasa en mí, algo se mueve, algo me sacude, tengo un insight, tengo un pequeño despertar, un ajá, una eureka, ¡fum! Ahí emplazo a la mente en atención unipuntual. El tiempo que dure. Y eso es lo único que transforma nuestra mente, que sana nuestra mente, que libera nuestra mente. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las escuelas filosóficas espirituales? Ayer decíamos que en la versión ortodoxa, clásica, el Buda habló del triple entrenamiento. Primero, ética, purificar todo el karma negativo, ya no acumular más karma negativo en esta vida. El segundo es la meditación, samadhi, lograr controlar o domar la mente. Y el tercero es la sabiduría o prajna. Y surgía ayer la inquietud de qué tan factible es lograr la liberación con una sola doha, ¿sí? Hola Javier, bienvenido, buenas noches.
Hola Yuri, buenas noches. Hola, hola a todos, buenas noches. Gracias. Hola Ana, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Le estaba comentando que ayer tuvimos una sesión de meditación muy interesante en Saraha, un gran guru, un gran yogi, y en sus dohas, que son como un poema, una canción que, que aporta un maestro en un momento de realización espiritual. ¿Sí? Entonces, hablamos de un... Hola Salvador, buenas noches, bienvenido. Entonces, hablábamos ayer de que Saraha tiene varias hojas, ¿verdad? Pero comentamos uno de solo 2 líneas. Y entonces surgía la duda, pocos 2 líneas nos pueden llevar a la iluminación. Este, y bueno, decíamos que ese es el poder de Mahamudra, que significa el gran sello, que nada más necesitas al guru y Mahamudra, ¿verdad? Y estas hojas tienen el espíritu de Mahamudra, la esencia del Mahamudra, ¿verdad? Y además tienen otra belleza que no fueron escritos en lenguaje académico o filosófico, sino en lenguaje popular. Entonces, vamos a ello. Y se los quise facilitar haciéndolo gráfico. Entonces, tenemos aquí a Saraha y las dojas, ¿verdad? Aquí en esta palabra sánscrita. Y la doja de la que estamos hablando es esta. No busques lejos. Lo que buscas es aquello con lo que buscas. Y entonces dice que tenemos que meditar en ello una y otra vez, como un koan, masticarlo, rumiarlo, tratar de entenderlo, pero luego tratar de ir más allá de la mente conceptual, de la mente analítica. Decíamos que hasta que surja la Dakini, la danzante espiritual bailando en la naturaleza de tu mente, ¿verdad? El no busques lejos. Lo que buscas es aquello con lo que buscas, ¿sí? Entonces, y lo quiero poner gráficamente, ¿verdad? Entonces, yo estuve meditando 2 horas en esta frase, nada más en estas 2 líneas, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, aquí puse un meditador, y entonces la primera línea del Doha dice, no busques lejos, ¿sí? ¿Ok? La, lo que buscas, uy, dejen ver, algo se activó acá, ¿qué pasó? El, dejen ver mm, espérame tantito que se activó algún chat o algún video. Mm, No, a ver. Espérame tantito, a ver, para apagar ese, como un radio o algo así. A ver, ¿dónde estará eso?
Hoy no encuentro. ¿Quién sabe dónde estará? A ver. No, creo que voy a cerrar todo Safari y vuelvo a entrar. Vuelvo, no se vayan, espérenme tantito, a ver si se apaga. Ok, ya. Sí, como un virus se metió en las noticias. Ok, entonces, bien, entonces déjenles muestro acá. El, ok, a ver. Entonces, decíamos, estábamos en este Doha, ¿verdad? No busques lejos, lo que buscas es aquello con lo que buscas. Entonces, decíamos, la primera frase es, no busques lejos, ¿sí? Y luego la segunda dice, empieza con lo que buscas. Y entonces lo que buscamos, lo podemos buscar lejos o lo podemos buscar cerca, ¿verdad? Sí, cerca de nosotros o lejos. Y la tercera idea dice, lo que buscas es aquello con lo que buscas. ¿Y qué tan cerca? ¿Qué tan cerca lo debemos buscar? ¿Sí? ¿Cerca o lejos? ¿No? Lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que buscamos? Muchas veces buscamos salud, dinero, amor, poder, placeres, sensaciones, experiencias, conocimiento, información, autoestima, halagos, fama, reconocimiento, ¿sí? Y aquí lo que nos está diciendo Sarajá es que no busquemos lejos, que busquemos cerca, ¿verdad? Y dice el, que lo que estamos buscando es aquello con lo que buscamos. Y ahí es donde nuestra mente empieza a tener un insight, ¿verdad? ¿Cómo? Yo estaba buscando algo, pero lo que estoy buscando resulta que es aquello con lo que estoy buscando, ¿sí? Este, entonces, ya lo tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello con lo que busco? ¿Sí? Entonces, el, yo puedo buscar con mi mente, con mi cuerpo o con mi palabra, ¿verdad? Que es lo que en el budismo le llaman las tres puertas. Y aquí están puestas en sentido occidental, ¿no? En el paradigma occidental, que consideramos que la mente está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, el, o sea que tenemos cuerpo, mente, cuerpo. En el paradigma oriental se dice que el cuerpo se señala más bien que
acá en el chakra de la coronilla o en la frente, con mi cuerpo, entonces señala así, con mi palabra en la garganta y con la mente en el corazón. Entonces, cuando a un occidental le decimos, enséñame tu mente, hacemos así, ¿no? Con el dedo y señalamos acá como la mente al cerebro. Y en cambio, un oriental, cuando le dices, enséñame tu mente, ellos enseñan a su corazón. Por eso le llaman la mente corazón. O sea, la mente no está, no tiene una manifestación física, no tiene color, no tiene forma, no tiene tamaño, no tiene peso. Pero dicen, si la mente estuviera en algún lugar, es más cerca que esté más cerca del corazón. ¿Sí? Entonces son dos visiones distintas, ¿no? Dos paradigmas. Y bueno, se representa con el Om Mahum, ¿no? Om, blanco en la frente es el cuerpo, A rojo en la garganta es la palabra, y Hum azul en el corazón, ¿no? Om Mahum, Om Mahum, ¿sí? Y entonces, ¿con qué estoy buscando? Si estoy buscando con el cuerpo, o sea, que yo con lo que busco es mi cuerpo, o es mi palabra, o es mi mente, ¿sí? Y a veces en el budismo, el Buda, estas tres puertas, si le damos doble clic, se convierten en los cinco skandhas, o los cinco montones, o los cinco agregados, ¿sí? Que son las formas materiales, las que tienen que ver con el cuerpo, o los otros cuatro skandhas que tienen que ver con la mente, las sensaciones, percepciones, las intenciones. Las intenciones en realidad abarcan todo lo que se llama formaciones kármicas, ¿sí? El mismo karma, ¿ah? El, y factores mentales, ¿verdad? Se cuentan hasta 51, pero a veces se simplifica nada más diciendo las intenciones o con la conciencia. Entonces, ¿con qué estoy buscando? Con mi conciencia, con mi mente, con mis intenciones, mis percepciones, las sensaciones, con mi cuerpo. Entonces, acá la frase dice, no busques lejos, lo que buscas es aquello con lo que buscas. ¿Sí? En todo lo que he leído de la vida y las historias del Buda y sus enseñanzas, solamente una vez encontré un regaño. Así como hablan del silencio del Buda, este filósofo Pénicar, español, quizás alguien podría escribir un libro sobre el único regaño del Buda. O sea, nunca vi que el Buda se enojara, nunca vi que el Buda regañara a alguien, excepto en, en un pasaje donde dicen que había un monje que decía que el Buda había dicho que éramos nuestra conciencia. Y entonces los otros monjes le decían, no, el Buda nunca dijo eso. Y él decía, sí, el Buda dijo eso. Y entonces lo llevaron con el Buda. Y el Buda no sé si se enojó, pero sí le metió una regañiza y le dijo, ¿cuándo he dicho yo eso? ¿Dónde lo dije? Yo nunca he dicho que somos la conciencia. Este, Entonces, este, guau, me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque nunca había visto así alterado al Buda. Este, hasta el, y ¿por qué es tan importante este regaño del Buda? Porque hasta la octava escuela filosófica espiritual, que es la Chittamatra, la escuela de solo mente, todavía creen que somos alguno de estos skandhas o la continuidad de uno de ellos
Y la mayoría opta que somos la conciencia. Pero la conciencia es uno más de los 5 skandhas, ¿sí? Claro, algunos locayatas podrían decir, no, pues somos el cuerpo, lo único que podemos ver y tocar es el cuerpo, es lo que somos, ¿sí? Ellos ven que la mente es simplemente una expresión del cuerpo, ¿verdad? Pero en la medida que vamos estudiando a las escuelas filosóficas, vamos viendo qué es el yo, quién soy finalmente, y la mayoría dicen somos la conciencia, pero la escuela prasángika mayámica dicen no, lo refuta. Y solamente Mahayana nos enseña cómo ir más allá de la conciencia. Por eso es tan importante Mahamudra, el gran sello. Plantea que no somos la conciencia. La conciencia todavía es dual, ¿sí? Es otro de la conciencia de la conciencia, ¿sí? Cuando estamos meditando, ya hay que ir un pasito más allá de la conciencia, ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido ese regaño del Buda, ¿verdad? Este monje. Claro, yo creo que lo regañó porque era monje, porque el Buda jamás regañaba a nadie, ¿no? Laico y todo esto, tenía una gran compasión y todo eso, pero este, a mí me sacudió esa historia y yo decía, ¿a poco esto es verdad? Que el Buda se enojó y regañó a alguien, ¿sí? No conozco otro pasaje en toda la historia del Buda que el Buda se haya enojado. Este, y yo creo que era eso, para sacudirlo y sacudirnos a todos, de que tenemos que ir un paso más allá, pero ¿cómo? ¿Cómo lo damos? Esta va a ser una historia fascinante, van a ver. Esta sesión creo que nunca se les va a olvidar, como a mí no se me ha olvidado. Y yo leí otra historia que no la he encontrado, no sé dónde la leí hace muchos años, pero nunca se me olvidó. Y hoy la escribí y se las quiero compartir. Dice, es la historia de un maestro y su discípulo. El maestro le pide al discípulo que suelte todo. Primero le dice que si quiere obtener la liberación, tiene que ir a un desierto, no algo cerca, sino muy lejos, tan lejos como las montañas más lejanas que alcanza a ver con su vista. El discípulo llega hasta el fin del desierto, hasta el pie de las montañas más lejanas, y entonces el maestro le dice que busca un palo muy alto y que se tiene que subir a él. Y el discípulo lo hace, se sube. Y ya cuando está hasta arriba del palo, que el palo medía, no sé, 5 metros, 10 metros de altura, cuando está hasta arriba del palo, el maestro le dice, ahora tienes que soltar incluso el palo. Tienes que ir más allá. Y el discípulo se aterra porque dice, más allá es el vacío, no hay nada de qué agarrarme, me voy a matar. Y el maestro dice, tienes que soltarlo todo, incluso el palo. El discípulo no se atreve a soltarlo porque es un palo muy, muy alto y piensa que si lo suelta se va a matar. ¿Y quién es el que tiene miedo? ¿Quién no quiere soltar? El ego, el yo, ¿verdad? Bueno, esta es la historia. Entonces, le, le pregunté hoy a ChatGPT, a la inteligencia artificial de OpenAI, ¿conoces esta historia? Si es así, ¿me puedes dar la referencia canónica? Y esta fue la respuesta. Dice, sí, conozco una versión de esa enseñanza, pero no en la forma exacta que la narras. Desierto, montaña y un palo muy alto. Hasta donde llega la literatura budista conocida, esa historia no pertenece a ningún sutra o tantra canónico identificado. Más bien parece una reelaboración moderna de una enseñanza zen y Mahamudra muy antigua. La referencia más cercana y famosa es el dicho atribuido al maestro Chan chino, Xiang Yan Shixian. Cuando hayas llegado a la cima de un poste de 100 pies, da todavía un paso más. En chino, bueno, no sé leer chino, dice literalmente, desde la punta de un poste de 100 pies
avanza todavía un paso. La imagen es paradójica. Desde arriba del poste ya no hay nada de qué sostenerse. Dar un paso significa abandonar incluso el último apoyo conceptual y confiar completamente en la realidad tal como es. Esta enseñanza aparece en las colecciones clásicas de Quanes, Chan y Zen, particularmente en el Munonkan, La puerta sin puerta, y en comentarios posteriores de Maestro Zen. En el Zen, el poste de 100 pies representa las ideas, las experiencias meditativas, las realizaciones parciales, el apego al propio despertar y finalmente el apego al yo. Ahí estamos agarrados de esto, ¿verdad? El Mahamudra Dzogchen se expresa con frases semejantes. Suelta incluso al que medita, abandona al observador, no te aferres ni siquiera a la vacuidad, deja que la mente repose sin punto de apoyo. La pregunta, ¿quién es el que tiene miedo? Es muy característica del Mahamudra y del Zen. La respuesta convencional es el ego, el yo fabricado. Teme desaparecer porque cree que más allá de él no hay nada. Pero los maestros responden, lo que cae no es la conciencia, lo que cae es la ilusión de un yo sólido. Por eso en la tradición Mahamudra se dice, el miedo surge en el momento en que la mente está a punto de soltar su último punto de apoyo. Y Sarajá diría que cuando uno finalmente suelta el poste, no cae al vacío, sino que descubre que siempre estuvo sostenido por la naturaleza de la mente. Vean qué bonito. Así que la historia que cuentas probablemente sea una adaptación contemporánea de la antigua enseñanza del poste de 100 pies, una metáfora clásica del Chan y del Zen, compatible con las instrucciones de Mahamudra. Si te interesa, puedo arrastrar la referencia textual exacta en el Monkan y mostrarte cómo fue interpretada por maestros como Dogen, Hakuin Ekaku o por los maestros tibetanos de Mahamudra. Hagamos una pausa aquí para obtener una advertencia importante, ¿no? Por si se van al desierto y encuentran un palo y se suben y se quieren aventar de ahí. Entonces, quiero comentarles una historia que contaba Tulkurgin. Dice, ¿para qué hay que tener cuidado? Como lo que le pasó al amigo de Tulkurgin, Rinpoche. Y eso que era una persona muy realizada. Como ayer veíamos, el propio Sarajá podía hacer un samadhi, ¿sí? De 12 años. Y tuvo que venir una Dakini, ¿verdad? De 15 años a ayudar a liberarlo, ¿verdad? Porque a pesar de que era hijo de una Dakini, hijo de un brahman, a pesar de que podía meditar en samadhi, a pesar de que tenía poderes, ¿verdad? Podía tomar cobre hirviendo, cobre fundido y no le pasaba nada, o echarse a un pozo de agua, a una alberca y no hundirse, ¿sí? O ser más ligero ¿sí? Que el aire. Bueno, a pesar de que tenía CDs, aún no soltaba. Se seguía agarrando del palo, ¿verdad? Pero cuenta Tulkurgin Rinpoche, el padre de Mingyur Rinpoche, de Choquinigma, de Sogni Rinpoche, ¿sí? Dice que él estaba en su ermita, ¿verdad? De Nagi Gompa, en la montaña al norte del Valle Kalmandú, en Nepal. Y su amigo vivía un poco más abajo. Y un día este amigo le insistió que lo fuera a visitar porque le quería platicar un logro espiritual que había alcanzado. Estaba muy emocionado. Dice, tienes que venir, pero él no quería ir. Dice Tulkulje que estaba cansado y no tenía ganas. Entonces él le dijo, le preparó una comida especial, no sé, una zampa especial o algo especial para convencerlo de que fuera. Y ya cuando llegó le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante que querías que viniera? Dice, es que tuve una realización espiritual, puedo volar.
Y Tulkurien le dijo, oye, ten mucho cuidado, no te vaya a pasar algo. ¿Sí? Y ya se regresó a su casa Tulkurien, pero de repente oyó un ruido fuertísimo y dijo, ¿qué pasó? Y entonces salió y fue a la casa de su amigo para ver y no lo encontró. Y entonces se preocupó mucho y entonces se fue a asomar y vio que su amigo estaba tirado en el fondo de la montaña. Había intentado volar, pero se había desplomado. Suerte que no se había matado, pero entonces, bueno, este, tenemos que tener cuidado cuando queremos soltar el, el palo, ¿verdad? Si todavía que nuestro ego no nos engañe de que, yo ya tengo realizaciones espirituales y puedo volar y entonces va a soltar ese palo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí. ¿Qué es lo que dice ChatGPT? Dice, la imagen del poste de 100 pies es una de las metáforas más famosas del Chan y del Zen. La referencia clásica suele atribuirse al maestro Chan, Changsha, Hingsen, y fue incorporada posteriormente a varias colecciones de koanes. La frase original en chino, quién sabe cómo se pronunciaría, ¿verdad? Literalmente, desde la punta de un poste de 100 pies, da todavía un paso más. La imagen es deliberadamente imposible. Si ya estás en la punta del poste, un paso más significa no tener absolutamente nada a qué aferrarse. Referencia clásica. La enseñanza aparece en el caso 79 del Shoyoroku, el libro de la serenidad, una colección de koanes compilada en la tradición Soto Zen. El verso atribuido a Changsha dice, sentado en la punta de un poste de 100 pies, aunque uno haya entrado en la verdad, todavía no es genuino. Desde la punta del poste de 100 pies debe avanzar un paso más. Las 10 direcciones del mundo entero se manifiestan en todo el cuerpo. La idea de que incluso una experiencia profunda de iluminación puede convertirse en otro objeto de apego. Y agrega, la interpretación de Eihei Dogen. Dogen retoma esta imagen varias veces. Para él, el paso más allá no significa caer en la nada, sino dejar de aferrarse incluso al despertar. No basta abandonar el mundo, abandonar los deseos, abandonar las ideas. Hay que abandonar incluso, yo soy alguien que ha comprendido, yo soy alguien que medita, yo soy alguien que ha realizado la vacuidad. La interpretación de Hakuin Ekaku. Hakuin insistía en que muchos practicantes llegan a la cima del poste y se quedan allí. Es decir, alcanzan una experiencia espiritual, experimentan calma, tienen vislumbre de la naturaleza en la mente, pero luego convierten esa experiencia en una nueva identidad. El último paso consiste en abandonar incluso esa realización. El paralelo con Mahamudra. Aunque la metáfora del poste no aparece así en los textos tibetanos clásicos, la enseñanza es prácticamente la misma. Por ejemplo, Sarajá dice en una de sus dojas, cuando la mente abandona todo apoyo, surge espontáneamente la gran dicha. Y Tilopa instruye a Naropa, no te aferres, no rechaces, no fabriques, no medites, permanece naturalmente. En Mahamudra se habla de soltar los objetos, soltar el sujeto, soltar al meditador, soltar incluso la idea de soltar. Existe una historia con un discípulo colgado de un palo. No he encontrado una fuente canónica conocida que contenga exactamente el desierto, las montañas lejanas, el palo altísimo, la orden de soltar el palo. Parece ser una elaboración moderna basada en la metáfora clásica del poste de 100 pies. ¿Quién tiene miedo de soltar? Desde la perspectiva del camino medio, la pregunta del maestro sería, ¿quién es el que tiene miedo? Y el discípulo responde yo. Entonces el maestro podría preguntar, busca ese yo, ¿dónde está? ¿Qué forma tiene? ¿De qué está hecho? ¿Quién es exactamente el que va a caer? Porque el problema no es el vacío, el problema es que el ego imagina.
Si suelto esto, desapareceré. Pero según Mahamudra, lo que desaparece no es la conciencia. Lo que desaparece es la creencia en un yo inherentemente existente. Entonces descubre algo inesperado. No había un precipicio, no había nadie cayendo, no había nada de qué sostenerse, y sin embargo nunca faltó el espacio abierto de la naturaleza a la mente. Por eso los maestros Zen dicen, da un paso más desde la punta del poste de 100 pies. Y los maestros de Mahamudra dirían, suelta incluso la mano que está soltando. ¿Sí? Y entonces le pedí a ChatGPT, le dije, hazme porfa una imagen destacada de esta historia. Y ahí viene. Vamos a irla viendo poquito a poquito. 1. El maestro le dice, si quieres obtener la liberación, tienes que ir a un desierto, no algo cerca, sino muy lejos. Tan lejos como las montañas más lejanas que alcances a ver con tu vista. Es la primera frase de esta doja de Sarahan, ¿no? No busques lejos, ¿verdad? El discípulo llega hasta el fin del desierto, hasta el pie de esas montañas. Entonces el maestro le dice que busca un palo muy alto y que se tiene que subir a él. El discípulo lo hace. Tum, 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 sube, ¿no? Y ya cuando está hasta arriba, el maestro le dice que ahora se suelte incluso el palo, que tiene que ir más allá. El discípulo se aterra. Más allá es el vacío, no hay nada de qué agarrarme. Y el maestro le dice, tienes que soltarlo todo, incluso el palo. Y aquí está el discípulo muerto de miedo y dice, no se atreve a soltar el palo, porque es un palo muy, muy alto y piensa que si lo suelto se va a matar. Si lo suelto me voy a matar. ¿Sí? Y así estamos todos, ¿verdad? Agarrados de algo. ¿Sí? Nuestro dinero, nuestra casa, nuestra familia, nuestro perro, nuestro gato, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestro trabajo, nuestros títulos. ¿De qué estamos, de qué palo estamos agarrados? Muertos de miedo, ¿verdad? El, ¿Y quién es el que tiene miedo? El ego, el yo. El ego se aferra por miedo a desaparecer, pero más allá del miedo hay libertad. Por eso dice, soltarlo todo no es caer, es descubrir que nunca hubo nada que sostener. ¿Sí? Esta es la metáfora de la historia. Y curiosamente, cuando yo leí esa historia, porque yo no la inventé, se me quedó y curiosamente así me la imaginé, ¿sí? Así casi como la está representando ahora ChatGPT, ¿sí? El, entonces le dije, wow, excelente felicidad, es una gran imagen. Y me dice, me alegra que te haya gustado. La escena tiene una fuerza simbólica muy profunda porque reúne varios elementos clásicos de las enseñanzas del Mahamudra y del Zen. El desierto, el largo camino espiritual, las montañas lejanas, la aspiración a la liberación, el poste altísimo, el último punto de apoyo del ego, el miedo del discípulo, el terror del yo a desaparecer, el espacio vacío, aquello que el ego interpreta como aniquilación. La pregunta final, ¿quién es el que tiene miedo? La respuesta, el ego, el yo. Y la frase que aparece abajo resume maravillosamente toda la enseñanza. Soltarlo todo no es caer, es descubrir que nunca hubo nada que sostener. Incluso encuentro una hermosa relación con la metáfora del poste de 100 pies del Chan y con las instrucciones de Tilopa Naropa. Podría funcionar muy bien como ilustración de un artículo titulado, por ejemplo, El poste de 100 pies. ¿Quién es el que tiene miedo de saltar? O bien, más allá del último apoyo. La historia del maestro que pidió a sus discípulos soltar incluso el palo. O quizás algo todavía más evocador, el último apego. Tienes que soltarlo todo, incluso el palo.
Y la reflexión final podría cerrar con algo como, el ego cree que si suelta caerá en la nada. Los maestros dicen que no, lo que cae no es la conciencia, lo que cae es solamente la ilusión de ser alguien separado. Por eso desde la punta del poste de 100 pies, todavía queda un paso más, el último paso, el paso que nadie puede dar por nosotros, el paso en el que descubrimos que nunca hubo un precipicio y que más allá del miedo siempre estuvo la inmensidad abierta de la naturaleza en la nube. Es una imagen que sinceramente podría acompañar perfectamente una publicación sobre Mahamudra, Dzogchen o incluso una enseñanza de Saraja. Tiene el mismo espíritu de las dojas, conducir con una imagen sencilla hacia algo que no puede ser comprendido únicamente con conceptos. Y entonces le dije, dame esas metáforas del poste de 100 pies, es la que ya me comentaste antes, y las instrucciones de Tilopa a Naropa. Dice, sí, la metáfora del poste de 100 pies es precisamente la que te comenté antes, y es extraordinariamente cercana a las instrucciones de Mahamudra de Tilopa Naropa. Ambas apuntan al mismo lugar, soltar incluso el último apoyo de la mente. El poste de 100 pies, Chansen. La frase clásica atribuida al maestro Changsha Jinsen, siglo IX, dice, sentado en la punta de un poste de 100 pies, aunque uno haya penetrado la verdad, todavía no es lo genuino. Desde la punta del poste de 100 pies da todavía un paso más. Entonces las 10 direcciones del universo entero se manifiestan en todo el cuerpo. Yoruku, caso 79. Literalmente, desde la punta de un poste de 100 pies, avanza un paso más. ¿Qué representa el poste? Al principio creemos que el poste es las posesiones, las relaciones, el dinero, el prestigio, pero cuando avanzamos espiritualmente, el poste se vuelve más sutil. Las ideas, las creencias, las experiencias meditativas, la paz interior, la comprensión de la vacuidad, incluso la identidad del practicante. Finalmente queda un último poste, yo, y entonces aparece el miedo. Tilopa y Naropa. Las instrucciones más famosas de Tilopa se encuentran en el Mahamudra Upadesa, conocido también como las instrucciones del Ganges, el Ganges Mahamudra. Tilopa le dice a Naropa, no recuerdes, no imagines, no pienses, no examines, no controles, permanece en el estado natural. Otra traducción, no persigas el pasado, no invites al futuro, no alteres el presente, descansa naturalmente. La instrucción más famosa, Tilopa dice, no es por las apariencias que uno queda atado, sino por el apego a ellas. Por eso Naropa corta el apego. No dice destruye las apariencias. No, las apariencias pueden seguir apareciendo. Lo que debe soltarse es el aferramiento. La instrucción suprema. Tilopa le enseña, no te aferres, no rechaces, permanece en la espontaneidad. O también no medites, no fabriques, no corrijas, descansa. Porque incluso el intento de alcanzar la iluminación puede convertirse en otro poste. El momento del miedo. Naropa era uno de los eruditos más grandes de la India. Había estudiado toda una vida. Y Tilopa fue quitando uno por uno todos sus apoyos. Los conceptos, ayer hablábamos, ¿verdad? Que se le apareció una Dakini a Naropa. Y le enseñó unos textos, ¿verdad? Le dijo, ¿conoces estos sutras, estos textos? Y él dijo, sí, sí, y se puso ya a cantar, a bailar, muy feliz. Era una vieja, ¿no? Una Dakini muy vieja. Y luego sacó otros textos más secretos y le dijo, ¿conoces estos? Y él los vio y dijo, no, no los conozco. Y entonces ella se puso a llorar, se puso muy triste. Y él le dijo, ¿por qué te pones así? Y la Dakini le dijo, es que así como vas, nunca vas a alcanzar la liberación. Tienes que buscar a tu guru, a tu maestro, que es
es Tilopa, ¿verdad? Y es raro porque él era monje y dejar todo, él estaba en la Universidad de Nalanda, dejó todo, su posición, su prestigio, para ir a buscar a Tilopa. Y le costó muchísimo, fue de pueblo en pueblo, no lo encontraba y dificultades, dificultades, hasta que ya de repente llegó a un pueblo y preguntó, ¿aquí conocen a Tilopa? Y una persona le dijo, sí, creo que es un yogi que anda allá en el río. Y entonces fue para allá. Y cuando llegó, vio a un yogi con nada más con unos calzones sentado, comiéndose un pescado crudo o sea, sostenía el pescado así con la mano izquierda, le estaba dando a mordido un pescado crudo. Y Naropa, que había dejado todo, ¿verdad? Lo vio y pensó, no, este no puede ser mi maestro. Y entonces, en su mente, pero claro, lo pensó, ¿verdad? No lo dijo. E inmediatamente en su mente escuchó la voz de Tilopa que le dijo, efectivamente, no soy tu maestro. Y eso, ahí tuvo un insight, ¿verdad? Y dijo, ah, caray, me leyó la mente y me está hablando a mi mente. Y entonces, si alguien puede hacer eso, creo que sí puede ser mi maestro. Y Tilopa le dijo a su mente, ¿verdad? Efectivamente, sí soy tu maestro. Y entonces él se hincó y le pidió perdón, ¿verdad? Y le pidió que lo aceptara como su discípulo. ¿Sí? Entonces, dice acá, pero luego Tilopa le fue tratando de quitar los conceptos, las escrituras, las realizaciones, las experiencias. Ayer María decía, no, es imposible. No puedes alcanzar la realización si no has purificado, si no has domado tu mente, si no tienes fe, devoción, si no has adquirido la sabiduría. ¿Cómo puedes alcanzar solo la realización con 2 líneas? ¿Sí? Bueno, para que vean de las pruebas que le puso Tilopa Naropa, que yo cuando leí esas pruebas, ay, me asustaba, ¿verdad? Yo decía, espero que a mí no tenga yo que pasar por eso. Un día, por ejemplo, Tilopa le dijo a Naropa, ok, vas a ir al mercado, a estos como mercados como los que hay en México, mercados sobre ruedas, y vas a robar. No sé qué le encargó que robara. Imagínense Naropa, que era un monje, un erudito, una gente con mucho prestigio académico de la Universidad de Nalanda, y su maestro, su gurú, le dice, tienes que ir al mercado a robar. Pues su mente conceptual se quebraba, ¿verdad? No, ¿cómo? Le dijo, ¿quieres alcanzar la liberación? Pues tienes que ir a robar. Y se dice que en en las enseñanzas Theravada, el Buda dice, no pongas ninguna mente sobre la tuya, tú eres tu propio maestro. No necesitas hacerle caso a nadie, ¿verdad? Y nadie que te está diciendo que vas a robar, ¿verdad? O sea, este, pero en el Tantra, en el Vajrayana, en el mantra secreto, se dice que tienes que obedecer totalmente a tu guru y hacer todo lo que él te diga. Y entonces, pues Naropa fue al mercado, empezó a robar, pero pues nunca había robado y entonces lo cacharon. Y entonces los vendedores, los dueños de los puestos se pusieron tan furiosos que le metieron una guamisa, una tranquiza, que lo dejaron casi medio muerto, todo el cuerpo moreteado, adolorido. Y entonces llegó Tilopa y ya lo rescató y lo curó y
Sí, lo sano. Este, y bueno, esa es una historia, ¿verdad? Les puedo platicar otras, pero no quiero espantarlos, pero estaba tan aferrado a sus conceptos, Naropa, a las escrituras, a las realizaciones, a las experiencias, a sus ideas sobre la iluminación, que Tilopa le tenía que poner este tipo de pruebas para romperle sus conceptos, ¿sí? Y ya cuando le había hecho que soltara todo, ni así lograba la liberación. Este, Naropa y Tilopa ya no sabía qué más enseñarle, y entonces dicen que se quitó la chancla y le dio un chanclazo en la cara, y ¡fum! En ese momento alcanzó la realización Naropa, ¿verdad? Entonces yo dije, wow, creo que me van a tener que dar no un chanclazo, sino varios, ¿verdad? Porque sigo agarrado del poste, ¿verdad? Sí. Entonces aquí dice, hasta que Naropa ya no tuvo dónde sostenerse, ese es el poste de 100 pies. ¿Sí? Y el último, la única manera que soltara el poste fue con el chanclazo, ¿verdad? Sarajá expresa lo mismo. Sarajá escribe en una doja, cuando la mente abandona todo apoyo, surge espontáneamente la gran dicha. Y también, así como el espacio no tiene centro ni límite, así es la mente. La enseñanza de Gampopa. Gampopa decía, la mente ordinaria cuando no es modificada es el Dharmakaya. Es decir, no hay que fabricar nada, no hay que añadir nada, no hay que quitar nada. Y lo quise representar así, ¿verdad? No rechaces nada, no modifiques nada, no generes nada. Y me gusta verlo así porque el no rechazar nada está más conectado con el pasado, ¿verdad? Cosas que ya vienen del pasado, entonces no las rechaces, ¿verdad? No modifiques nada que tiene que ver más con el presente y no generes nada que tiene que ver más con el futuro, ¿sí? Entonces dice, no rechaces nada, no quites nada, no modifiques nada, no cambies nada, no fabriques nada, no generes nada, no hagas nada, no añadas nada. Y claro, esto confronta nuestra mente porque en el mundo samsárico, pues tenemos que rechazar lo que no nos gusta, tenemos que cambiar lo que consideramos que no está bien, y estamos todo el tiempo queriendo fabricar cosas, generar cosas, hacer cosas, ¿sí? Hacer, hacer, hacer. El, como decía Krishna en el Bhagavad Gita, ¿verdad, Arjuna? No puedes dejar de hacer, ¿sí? Le decía. Pero en estado mental 3, en M3, en Open Awareness, en conciencia abierta, en atención plena o en atención pura o desnuda, cuando entramos a ese estado, no debemos rechazar nada, no debemos modificar nada, no debemos generar nada. Estamos como el chinito, solo milando, ¿verdad? Solo milando. Se dice que es la mente en estado ordinario, pero a diferencia de estado mental uno, que la mente está corriendo atrás de los sentidos, atrás de los objetos de los sentidos, atrás de cualquier pensamiento, atrás de cualquier emoción. En estado mental 2 fijamos la mente en un solo objeto de atención, ¿verdad? Un pensamiento, un koan, un mantra, en nuestra respiración, en una vela, en una imagen búdica, ahí. Pero luego queremos llegar a estado mental 3 y el estado mental 3 se dice es igual a la mente ordinaria, pero con una sola diferencia. La mente ordinaria corre atrás de todos los sentidos. Y en estado mental 3 la mente se queda quieta, no rechaza nada, no modifica nada, no genera nada. ¿Sí? Entonces, en estado mental 1 la mente está en todo y nada es distracción. Es la mente que le llaman el de orientación. Como cuando vamos manejando, ¿no? Tenemos que estar pendientes del semáforo,
del pedal del freno, del acelerador, del volante, del pasajero que va con nosotros, del peatón que va caminando, del policía, del espectacular, todo. Todo tenemos, la mente tiene que estar en todo. Y en cambio en estado mental 2 la mente está en una sola cosa, en un solo objeto, que es shamatha. Y en estado mental 3 pero este es un estado, el estado mental 2 es artificial, requiere mucha energía, mucho esfuerzo. Y en estado mental 3 sueltas todo y nada más pones a la mente en la mente y en los objetos mentales, pero no te subes a ningún pensamiento, a ninguna emoción, los ves pasar como si fueran nubes. Entonces la mente está observando a la mente y observando los objetos mentales. Es como si la mente fuera el cielo y todos los objetos mentales, pensamientos, emociones, sensaciones, fueran nubes que pasaran, pero no nos subimos a ninguna nube y Shishin está vigilando que la mente no esté en distracción y que no esté en meditación, ¿verdad? Que no se regrese a estado mental 1 y a estado mental 2, y si se regresa gentilmente, regresar al estado mental 3 y bajamos solva al mínimo, a diferencia de estado mental 2 donde tenemos que subir a solva, tengo que subir la energía, el esfuerzo. Entonces, estado mental 3 se dice es no distracción, no meditación. Y esto lo repiten muchísimos maestros, ¿sí? No es estado mental 1, no es estado mental 2. No es el punto medio aquí, como nos enseñó Lama Rinchen, es el camino medio, ¿sí? Está en otra gama, en otra dimensión, en otro nivel, ¿sí? Por un lado, regresamos un poquito acá a la mente ordinaria, pero no perdemos la atención y no perdemos la alerta, ¿verdad? Entonces no es esto, ¿sí? Es de otra naturaleza, está en otro nivel. Es una mente que está aquí, dicen, tiene, tiene la calma que logramos acá, en estado mental 2, pero tiene la claridad que tiene esta mente, ¿sí? La mente distraída, dispersa, esa claridad que tiene, ¿verdad? Tiene lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Entonces, pero no nos quedamos allí. La naturaleza de la mente es muy importante, ¿sí? Pero no la podemos lograr, se dice, sin tener el pointing out, el señalamiento de la mente por un gurú con linaje y realización, ¿sí? Con este pointing out, el estado mental 3, el open awareness, se convierte en la naturaleza de la mente, ¿sí? En esto. Pero todavía tenemos que ir más allá, a la mente búdica, al despertar, a la iluminación, a la liberación, al estado de un arhat o al estado de un Buda, ¿verdad? Pero aquí aprendemos en estado mental 3, el que lo ha hecho, aprendemos que podemos soltar, ¿verdad? Empezamos a soltar el palo, pero aquí en estado mental 3 no hemos soltado el yo, no hemos soltado el mundo, ¿verdad? No hemos soltado a la mente, seguimos aferrados a la conciencia, ¿sí? Por eso es tan importante, tan valioso Mahamudra, ¿verdad? Porque te enseña a soltar el palo, ¿sí? A ir más allá. Entonces dice acá, la enseñanza de Milarepa decía, cuando uno deja reposar la mente sin artificio, la naturaleza búdica se manifiesta por sí mismo. Ahí está, pero ¿por qué no se manifiesta? Pues seguimos aferrados del palo, ¿verdad? Y por eso el maestro te dice, suelta el palo. Pero, oye, pero me voy a matar porque no queremos soltar al yo, ¿verdad? Y para alcanzar la liberación tenemos que soltar al yo.
Tenemos que tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Eso es soltar el palo. Y quizás la expresión más radical de todas, atribuida a Tilope, es esta. Así como un árbol cuyas raíces han sido cortadas, deja de crecer. Así cuando la mente corta su apego a todo, cesa el samsara. ¿Sí? Sueltas el palo, se acabó el samsara. Por eso, si un maestro de Mahamudra hubiera contado la historia del discípulo y el palo muy alto, probablemente el diálogo final habría sido algo así. Maestro, más allá del palo no hay nada. Correcto. Si lo suelto, caeré. Y el maestro dice, ¿quién caerá? Yo. Búsquese yo. No puedo encontrarlo. Entonces, ¿quién tiene miedo? Suelta incluso al que está tratando de soltarse. Y entonces, en palabras del Zen, desde la punta del poste de 100 pies, da todavía un paso más. Y en palabras de Tilopa, déjalo tal como es y descansa. Porque el último apoyo que la mente abandona no es el mundo, ni los pensamientos, ni siquiera la vacuidad. Es el aferramiento al yo que cree estar sosteniendo el palo. Y entonces ahí es cuando le dije que me hiciera esa imagen destacada, ¿verdad? Esta que vimos, para resumir esta historia, porque hoy día somos más visuales, ¿sí? Somos más gráficos. Y el... Pero ayer María decía que no era posible alcanzar la liberación si no purificábamos primero, si no teníamos fe o devoción. Y podríamos agregar, si no has aprendido primero a meditar, a controlar tu mente, si no has adquirido sabiduría. E incluso los grandes maestros agregan, si no has cultivado la compasión, la bodichita. Siempre hay alguien ahí haciendo algo o adquiriendo algo. Sigue habiendo dualismo. Y sí, le contestamos, el método ortodoxo clásico de la enseñanza del Buda se manifiesta en el triple entrenamiento. Ética, Shila, meditación, Samadhi, sabiduría, Prajna. ¿Sí? Que lo representamos con así, ¿no? Es ética, meditación. Aquí algunos maestros les prefieren usar la palabra concentración. Ética, meditación y sabiduría. Shila, Samadhi y Prajna. Pero veíamos ayer en la historia de Saraha que él podía hacer Samadhi de 12 años. Y era un brahman, era una gente muy ética. Pero y lo acusaron de que tomaba bebidas espirituosas, ¿no? Que tomaba alcohol. Y lo acusaron ante el rey, ¿verdad? Para que le quitara los privilegios de su casta, ¿sí? Y tenía ya mucha sabiduría. Pero ni así había alcanzado la liberación, ¿verdad? Tuvo que venir esta Dakini de 15 años, que nos asustábamos, ¿verdad? ¿Cómo se llevó a esta chiquilla de 15 años de consorte a la montaña? ¿Sí? Pero esta chiquilla esta Dakini, era una Dakini que le ayudó a lograr la liberación, ¿verdad? Es la famosa historia de Sucurri, ¿verdad? Porque cuando llegaron a la montaña, Sarajá le dijo, a esta chiquilla le dijo, voy a meditar, pero antes, creo que me prepares un curry de rábano. Y se sentó a meditar, pero se quedó 12 años meditando en Samadhi. Dice que cuando entran en Samadhi pierden la conexión con el tiempo, ¿verdad? Y cuando él salió, pues él pensó que habían pasado 5 minutos o no sé,
una hora o 15 minutos, no sé cuánto pensaría. Y le dijo a esta chiquilla, le dijo, ¿dónde está mi curry? Y ella, ¿cómo que tu curry? Eso hace 12 años que, no sé, ya lo había tirado, no sé qué le había hecho, se lo comió ella, no sé. Pero luego ella lo regañó y le dijo, ¿cómo? ¿De qué te sirve entrar en Samadhi 12 años si cuando sales todavía tienes el deseo y todavía estás aferrado a los conceptos, todavía estás aferrado al dualismo? ¡Pum! No había soltado, ¿verdad? Él todo. Entonces, nuevamente hay algo, ¿verdad? Yo tengo que purificar mi karma negativo de esta vida, de vidas pasadas. Hay un yo sucio que se tiene que limpiar o que ya no se debe ensuciar como los perros de rancho que se vuelven a revolcar en el lodo apenas los acabas de bañar. Nuevamente hay algo que hacer. Tengo que meditar, tengo que entrenar mi mente, tengo que controlar o domar mi mente. Y luego tengo que aprender incluso a soltar la mente para llegar a estado mental 3, a Open Awareness, a conciencia abierta, en ese estado en el que ni meditas ni estás distraído. Y tienes que adquirir sabiduría, estudiar las 9 escuelas filosóficas hasta que logres comprender Prasangika Mayámica, la escuela más elevada, la que está más cerca de la verdad del fin del camino. Otra vez un yo adquiriendo algo, ¿verdad? Y ayer veíamos, sí, este es el camino tradicional. Tenemos karma de esta vida y de vidas pasadas que tenemos que purificar, ¿sí? Y tengo que ser ético en la vida presente y en la vida futura, ¿sí? Entonces, ¿cómo me dices que nada más me voy a liberar con esa frasecita de Sarajá? No busques lejos, lo que buscas es aquello con lo que buscas, ¿sí? Y vamos a verlo por qué sí, ¿sí? ¿Por qué sí? Se los voy a poner. No sé por qué los maestros no lo ponen así, pero se los va a poner. Les voy a poner acá la la escalera ética, para que vayamos más allá de estas creencias que tenemos conceptuales. Ciertamente sí. Lo primero que tenemos que hacer es purificar el karma negativo de esta vida y de vidas pasadas. Pero si yo he tenido infinitas vidas, imagínense todas las tonterías que hice, todo el daño que causé a seres nobles, a seres ordinarios. Entonces tengo montañas de karma, ¿verdad? Si lo viéramos como ropa sucia, tengo montañas de ropa sucia que tengo que lavar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a terminar de purificar todo mi karma negativo? 2, tengo que ya no acumular, ya no hacer más karma negativo en el presente, ¿verdad? Ok. Shila, esto es Shila, ¿verdad? Estos dos, 1 y 2, con los 4 poderes de oposición, con el mantra de Vajrasattva, tengo que purificar y purificar y purificar, ¿verdad? Sí, sí, lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero luego viene el 3. Es ok, no es suficiente purificar, tengo que portarme bien en el presente, generar karma positivo, ¿sí? Ok, ahí estoy. Pero no es suficiente, no voy a alcanzar. Con esto podría alcanzar la liberación, ¿verdad? Quizás. Pero tengo que ir, si quiero alcanzar la iluminación, tengo que ir un paso más allá, que es, tengo que generar mérito. Y el mérito, ¿cuál es la diferencia entre el mérito y el karma positivo? Que es, tengo que tener la intención de alcanzar la liberación.
o la iluminación. Entonces hemos explicado cómo la misma acción voy a ayudar a cruzar una calle una viejita. Una persona lo hace con, pobre viejita, no puede cruzar por sí sola, la voy a ayudar. Genera karma positivo. Pero si otra persona llega y dice, para alcanzar la iluminación, voy a ayudar a esa viejita a cruzar la calle, él está generando mérito. Y decía, pero hicieron lo mismo, fue la misma acción. Sí, pero la intención hace la diferencia, hace toda la diferencia. Si lavas tus trastes, generas karma positivo, ¿verdad? Más si lo haces en la casa de tu suegra, ¿verdad? Pero si lo haces con la intención de que iba a alcanzar la liberación, estás generando mérito, ¿sí? Pero tienes que generar una cantidad enorme de mérito para alcanzar la iluminación. Para alcanzar la liberación no tanto, ¿verdad? Pero nos falta acá otro escalón, ¿sí? ¿Y qué es este escalón? Este escalón, muchos maestros no hablan de ese escalón, ¿verdad? Y hay muchas razones por las cuales no lo mencionan, ¿sí? 5. La purificación suprema de todo el karma es la realización de la vacuidad del yo, de la vacuidad de los fenómenos y de la vacuidad de la mente. Esto disuelve todo el karma. Todo este karma, todas esas montañas de karma, imagínense unas cordilleras inmensas del tamaño de todo el universo. Bueno, con una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo, ¡fum!, se empiezan a disolver esas montañas de karma. Y con la percepción directa, no conceptual, de la vacuidad de los fenómenos, puedes alcanzar, ¿sí?, los niveles de los bodhisattvas. Y con la percepción directa, no conceptual, de la vacuidad de la mente, puedes alcanzar hasta la iluminación, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿por qué los maestros no lo dicen? Porque entonces la gente se olvida del escalón 1 y el 2. Y esto es peligrosísimo. El karma, hasta que no alcances este nivel, estar en el escalón 5, tienes que sujetarte a las leyes del karma, rigurosamente, ¿sí? Entonces, por eso es que no lo dicen, pero bueno, ya lo dije yo, pero espero que no me regañen. Entonces, por eso esto que decía María, no, o sea, el karma, la ética no me va a detener, ¿sí? Ahora, dice Samadhi. Bueno, ayer vimos la historia de Saraja, que él alcanzaba 12 años de Samadhi, continuo, sin interrupción, y ni así se había liberado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ir un paso más allá. Aquí lo estábamos viendo, ¿verdad? El Samadhi es estado mental 2. Es la culminación del estado mental 2, es Samadhi. Tenemos que ir a Open Awareness, a conciencia abierta, ¿sí? Soltar incluso el Samadhi, ¿sí? Ir más allá, ¿sí? ¿Y cuál es la meditación suprema? Cuando ves tu mente desnuda, ¿sí? Sin conceptos, sin nada a lo que aferrarse, ¿verdad? La atención pura, la atención plena, ¿sí? Entonces, no te va a detener, no te va a detener el que no sepas, el que no hayas meditado, ¿verdad? Entonces acá, déjenlo pongo acá, ¿sí? Decíamos que la realización de la vacuidad del yo,
de los fenómenos y de la mente es la purificación suprema, ¿sí? Entonces, sí, claro, pero si no estoy en ese nivel, obvio tengo que portarme éticamente, ¿verdad? ¿Sí? Luego decíamos, tienes, tienes, tienes que ir más allá de la meditación, ¿sí? Por eso los maestros hablan, por eso los maestros hablan de la no meditación, ¿sí? Entonces no te va a detener esto. Claro, en el nivel Theravada yo no diría esto, ¿verdad? No, no estaría hablando de esto, ¿sí? Y que, tienes que llegar acá a la sabiduría de la vacuidad, del yo, del mundo y de la mente. Esta es la más alta sabiduría, ¿sí? Aunque no hayas leído un solo libro, como decía Milarepa, que él nunca había leído nada que estuviera sobre tinta y papel, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, alcanzó tenía la más alta sabiduría como los lee cuando lees sus cantos, ¿verdad? Sí. Entonces, no te va a detener. Por eso es la belleza de Mahamudra, el poder de Mahamudra, pero no se enseña así, porque la gente se puede confundir. Ah, entonces no necesito hacer nada. No, sí necesitas hacer ética, samadhi y sabiduría, hasta que, porque si estás aquí en este escalón, ¿sí? Si estamos en este escalón, y quiero decir, pues es que no, yo no necesito, dejen ponerlo acá, ¿no? Ah, no, pues yo no necesito, portarme bien. Es el error en que caen algunas gentes que están haciendo Mahamudra Sokshin. Si yo estoy en este nivel, o peor aún, estoy más abajo, ¿sí? No, no la voy a hacer, ¿sí? Aquí tengo que respetar rigurosamente las leyes del karma y tengo que purificar, ¿sí? Y tengo que recitar 111,111 veces el mantra largo de Vajrasattva, ¿verdad? En el Nundro, ¿sí? Para purificar todo esto. ¿Por qué? Porque no he realizado esto, no he realizado esto, ¿sí? Como no lo he realizado, lo tengo que hacer. El día que realice la vacuidad del yo, ya estoy liberado. Y yo estoy liberado, no, sigo aquí en el samsara. Y mientras siga aquí en el samsara, tengo que seguir recitando el mantra de Vajrasattva. Tengo que seguir haciendo los 4 poderes de oposición. Tengo que hacer las postraciones de los 35 Budas. ¿Sí? Por eso los maestros ahorran esto, de hablar de esto. ¿Sí? Por eso ni lo mencionan, ¿verdad? Esta escalerita ética ni la mencionan, ¿verdad? Entonces, dice Sarajá, no busques lejos, lo que buscas es aquello con lo que buscas, ¿sí? Puedes buscar afuera de ti o puedes buscar adentro de ti, ¿sí? Y por eso construía él estas flechas, pero no son flechas físicas, son flechas mentales con los que dispara a los objetos cognitivos erróneos, ¿sí? Para matar esas serpientes que tenemos todavía en nuestra mente, que son el dualismo, ¿sí? Que es el aferramiento al ego, ¿sí? Es esa flecha. Y su consorte, esta niña de 15 años, era también una constructora o fabricante de flechas, ¿verdad? Pero de flechas espirituales, o no sé cómo llamarles, ¿verdad? Entonces veíamos que él, aunque era hijo de una Dakini, aunque era un brahman, aunque practicaba el tantrismo, aunque tenía siddhis o poderes,
aunque podía hacer un samadhi de 12 años, aunque podía vivir completamente aislado en silencio en una montaña lejana, tenía una realización espiritual incompleta, porque todavía seguía teniendo el deseo del curry de rábano y otros, los constructos mentales, la creencia en la sustancialidad, ¿sí? Entonces tuvo que venir esta Dakini para ayudarlo a soltar estas, enseñarle esas flechas, ¿verdad? Para matar estas serpientes, ¿sí? Y cuando él se libera, en su infinita compasión, Sarajá nos regala estas dojas, pero no son dojas que él se inventó, son dojas que surgen del Mahamudra, ¿sí? El, entonces, quiero terminar con explicándoles un poquito de Mahamudra, de por qué es la enseñanza suprema, igual que Sokshin, ¿verdad? El Mahamudra se dice Chakchen en tibetano y significa Maha es grande, Mudra es sello, el gran sello, y es una de las enseñanzas más elevadas del budismo tibetano, preservado por las escuelas Kagyu y también por algunas ramas de Gelu. Y el término gran sello significa que todos los fenómenos están sellados por la misma naturaleza última, la vacuidad inseparable de claridad y cognición. ¿Y qué es Mahamudra? No es una filosofía ni una creencia, es una instrucción directa para reconocer la naturaleza de la mente, ¿sí? Y viene de Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa y de ahí a todos los linajes Kagyus. Y así es como nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? No voy a hablar ahorita más de Mahamudra, pero quiero que cerrar esto con una instrucción crucial de Mahamudra, pero antes de compartírselas, tenemos que hacer los 4 recordatorios, ¿sí? En otras ocasiones nos hubieran pedido, no, tiene que hacer 111,111 postraciones con toma de refugio. 111,111 repeticiones del mantra de Vajrasattva para purificar, ¿verdad? Esto que decía María ayer, ¿sí? 111,111 ofrecimientos del mandala. Esto para generar mérito, ¿verdad? En lo que veíamos en la escalerita. Esto me va a colgar un poquitito, perdón del tiempo, pero creo que es importante esto que vamos a ver. Esto para purificar, ¿verdad? Porque traigo esas montañas de karma negativo, ¿sí? Y tengo que hacer 111,000 Guru Yoga, ¿sí? Para generar fe y devoción, ¿sí? Lo que yo decía, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí casi de 500,000 de prácticas, ¿verdad? Que tengo que hacer, ¿sí? Y entonces de repente viene y Mahamudra, o sea, los 84 Mahasiddhas no hicieron todo eso, ¿verdad? Y eran amas de casa, había hasta una prostituta, eran pastores, eran mm, gente que molía semillas de sésamo como Tilopa, ¿sí? Y todos alcanzaron la realización. Y lo único que tuvieron
fueron dos cosas. Su guru más Mahamudra. ¿Sí? Y ayer decíamos, y, no, pero es que no tengo un guru. No, o sea, hay tres tipos de gurus. ¿Sí? El guru externo, el guru interno y el guru secreto. El guru externo solamente sirve para llevarte a conocer tu guru interno. Y el guru interno es el que te lleva a tu guru secreto. ¿Sí? Y ya lo tienes contigo. ¿Sí? Y entonces estos dojas te los está dando un guru, que es Arajá. ¿Sí? ¡Pum! Y si no tienes un guru, toma a Guru Rinpoche o toma Sarajá. ¿Sí? Y Mahamudra. Pero entonces Mahamudra nos dice, ok, si no vas a hacer el Nundro, si no vas a hacer el Nundro, si no vas a hacer esas 111.111 de cada una de ellas, ¿sí? Que es el Nundro especial, ¿sí? Tienes que hacer los 4 recordatorios, ¿sí? Si no vas a hacer, hay tres tipos de Nundro, ¿verdad? El Nundro común, el no común y el 3 el especial. El especial son estos 111.000, ¿verdad? 111 de los 4, ¿sí? Que vimos acá. Ok, no quieres hacer estos, entonces tienes que hacer por lo menos que son los 4 recordatorios. ¿Sí? Los 4 pensamientos que orientan y liberan la mente, ¿sí? Que llevan a la mente hacia la liberación, ¿sí? Equivale por estos, ¿sí? Pero claro, los tienes que hacer con fe, con devoción, los tienes que hacer con una mente concentrado, ¿sí? Y lo tienes que hacer con una buena motivación. Estos son los 3 requisitos, ¿sí? Te vas a ahorrar casi $500,000 de prácticas, ¿verdad? Pero entonces no puedes jugar con ello, ¿verdad? Esos son los 3 requisitos. O sea, la fe, la devoción, que era lo que se ve, la concentración, con que lo haces, y claro, si lo tienes que hacer en estado mental 3, mejor. Y 3, ¿con qué motivación? Lo está haciendo con la motivación de alcanzar la liberación, o alcanzar la iluminación, o de desarrollar la bodichita. Con estos 3 requisitos, entonces ya le das este poder a este número común, ¿sí? Entonces voy a empezar, va a ser cortito, para luego que veamos esto de Mahamudra, como por qué Mahamudra te puede llevar hasta la liberación. Los 4 recordatorios, y voy a compartir cómo los enseñó Acharya Lakpa Sheri, ¿sí? Que son discípulos de Pakchok Rinpoche, ¿verdad? De un gran guru. Es charla y meditación guiada. Dice, antes de comenzar con la meditación del Mahamudra en sí, creo que es importante si podemos comenzar con los 4 recordatorios. El noveno Karmapa, Wanchu Dorje, en su océano del significado definitivo, enseñó 3 tipos de nundro o prácticas preliminares. 1, el nundro común o las prácticas preliminares comunes. 2, las prácticas preliminares no comunes. Y 3, las prácticas preliminares especiales. De entre estos 3 tipos de nundro, las prácticas
preliminares comunes son los 4 recordatorios. Dentro de estos 3 tipos de prácticas preliminares, las segundas, que son las preliminares no comunes, y las terceras, que son las preliminares especiales, si fuéramos a practicar de manera más extensa, de acuerdo con el océano del significado definitivo, entonces también es bueno, por supuesto, cubrir esos tipos de las preliminares no comunes y las especiales. Pero aquí, para nuestro objetivo, creo que sería bueno cubrir nada más los preliminares comunes, para poder establecer una conexión auspiciosa, una coincidencia auspiciosa. Entonces voy a hablar brevemente sobre los 4 recordatorios. Los 4 recordatorios. El primero de los 4 recordatorios tiene que ver con el precioso nacimiento humano o el precioso cuerpo humano y alcanzarlo y lograrlo. No es precioso solo porque se logra. Simplemente obtener un cuerpo humano no lo hace precioso. Pero una vez que hemos ganado o obtenido un cuerpo humano, entonces, si podemos renunciar a la no virtud del cuerpo, habla y mente, y alcanzar la virtud del cuerpo, habla y mente, entonces es precioso. Es un precioso nacimiento humano, un precioso cuerpo humano. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? La gente siempre me pregunta, constantemente me hacen preguntas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Constantemente me preguntan esto diferentes personas. Creo que en realidad la pregunta tendría que ser un poco diferente. Es un poco errónea la que me hace. Me parece que la pregunta que me deberían hacer es, ¿cómo hago que mi vida tenga propósito? ¿Cómo hago que mi vida tenga significado? Si podemos renunciar a los actos no virtuosos de cuerpo, habla y mente, y alcanzar o realizar actos virtuosos de cuerpo, habla y mente, entonces nuestro nacimiento se convierte en un preciado nacimiento humano. Nuestro cuerpo se convierte en un preciado cuerpo humano. Entonces este es el primer recordatorio, el primer renacimiento humano. Y muchas veces en el samsara decimos, ya lo leí, ya lo escuché, ya me lo sé. No, tengo que meditar en esto diario, por lo menos, no sé, 3 meses. ¿Sí? Yo medito en esto diario. Puedes hacerlo con distintas perspectivas, ¿verdad? Distintos maestros, ¿sí? Si te aburre recitar lo mismo todos los días, pero tienes que recitar todos los días, ¿sí? En esto. ¿Y qué es este preciado cuerpo, habla y mente? ¿Sí? Nosotros hablábamos hace rato de las 3 puertas y decíamos que tenemos aquí el cuerpo, la palabra y la mente, ¿sí? ¿Y por qué son tan sagradas estas 3 sílabas, Om Hum? Porque son las 3 puertas de un ser ordinario que las vamos a convertir en las 3 puertas de un ser búdico, de un ser noble, de un ser iluminado, ¿sí? Pero, y entonces tenemos acá los 3 chakras, ¿verdad? En la frente el Om, blanco, en la garganta el A rojo y en el corazón el Hum azul, ¿sí? Las 3 sílabas y las 3 puertas y estos 3 chakras, ¿verdad? Todo está sintetizado en el Om Hum. Pero el Om Hum va más allá. El Om simboliza todas las apariencias, todo lo que se nos presenta a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Ah, que un coche, que una casa, que un árbol, que un perro, que un metrobús, que un avión, un ferrocarril, el mar, las montañas, las nubes, todos son apariencias, ¿sí? El A nos enseña que nada existe por sí mismo, que todo es interdependiente, que todo conecta con todo. Y el Hum es cuando la apariencia del Om se junta con la vacuidad del A, que son inseparables, ¿sí? Que es la realidad ordinaria, ¿sí? La verdad convencional se junta con la verdad última. Ahí está contenido Mayámica, ¿sí?
Y es a donde nos quiere llevar Mahamudra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el segundo recordatorio tiene que ver con la impermanencia y con meditar en la impermanencia. En la tradición de las instrucciones orales, a menudo a esto se le llama meditar sobre la muerte y la impermanencia. Hemos obtenido este cuerpo humano y esto nos presenta una gran oportunidad. Pero si no usamos esta gran oportunidad, si no aprovechamos esta gran oportunidad, entonces rápidamente cambia de momento a momento, instante a instante. Nuestra situación cambia. Entonces lo que estamos buscando es hacer esta oportunidad significativa. La tenemos ahora y es incierto que la volvamos a tener en algún momento. En inglés tenemos la expresión, la oportunidad toca a la puerta solo una vez. Entonces debemos aprovechar esta oportunidad. Es aquí y ahora. Es en esta vida, ¿verdad? 3. El tercer recordatorio, el karma, causa y efecto. Lo que esto significa es que cualquier acción de cuerpo, habla o mente produce un resultado. Tal vez haya una secuencia temporal, pero el punto básico es que cualquier acto de cuerpo, habla o mente produce un resultado. Sin duda alguna, cualquier acción del cuerpo, habla y mente produce un resultado. A veces estos resultados son resultados placenteros, otras veces son resultados dolorosos. Lo que tenemos que hacer es actuar con atención plena, actuar con alerta, cualquier cosa que hagamos. Entonces el karma, causa y efecto, es el tercero de los recordatorios. Y podemos ver que lo que decía el Buda en las 5 reflexiones, yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de las consecuencias de mis actos, yo soy generado por mis actos, todo lo que me gusta y quiero lo voy a perder. Mis actos son mi único refugio, mis únicos familiares y amigos, mi única herencia, mi verdadero tesoro. No hay lugar al que pueda escapar de las consecuencias de mis actos. ¿Por qué? Porque existen las 4 leyes del karma. 1. El karma es infalible o definitivo. Se va a expresar, ¿sí? Se va a expresar, se va a manifestar. A pesar de que no lo pueda ver ni tocar, ¿verdad? Por eso los lokayatas dudan del karma, ¿verdad? ¿Sí? Y también los eternalistas niegan el karma, ¿verdad? Ambos coinciden en eso, ¿sí? Pero a pesar que no lo puedo ver ni tocar, el karma se manifiesta, funciona y además es expansivo. Ahora, si no la hice, no tengo nada de qué preocuparme, puedo estar en completa paz. Vida, nada me debes, vida, nada te debo, estamos en paz. Pero si la hice, la voy a pagar, ¿sí? Por eso decíamos la escalita del karma, más me vale que purifique mi karma negativo y que ya no haga más karma negativo en esta vida, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, aquí está la escalerita, ¿verdad? Por eso debo purificar mi karma, ya no debo acumular más karma negativo, debo generar karma positivo en esta vida, debo acumular mérito y debo aprender a reconocer y meditar en la vacuidad de los actos, porque la sabiduría de la vacuidad es la purificación suprema, ¿sí? Pero aquí tengo que ver en qué nivel estoy, ¿verdad? Aquí checar, esto es importantísimo, ver en qué nivel estoy, ¿sí? Si no, me va a pasar como el amigo de Turkurgen, voy a acabar ahí desplomado en el precipicio, ¿verdad? En vez de soltar el poste, voy a acabar ahí, ahí deshecho en el piso, ¿verdad? Abajo del poste. El cuarto son los defectos del samsara, de la existencia cíclica. Cuando se trata del samsara, cuando hablamos del samsara, sin importar cuántas cosas samsáricas acumulemos, nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos, sin importar cuántos objetos o cosas coleccionemos. Es como dice Nayarjuna. El protector Nayarjuna dice que es como beber las aguas saladas del océano. Sin importar cuánta agua salada del océano bebamos, nunca calma nuestra sed. El samsara es así. Sin importar cuántas cosas acumulemos del samsara, nunca estamos satisfechos. ¿Y por qué es este el caso? Es porque las cosas samsáricas, las cosas del samsara son compuestas. Entonces eventualmente se desmoronan, se descomponen, perecen.
Al principio estamos felices cuando obtenemos algo, pero luego estamos tristes cuando se descompone. Entonces, esta es la forma en que son las cosas en el samsara. Las cosas llegan a un fin, pero nuestro deseo no. Nuestro querer cosas no llega a un fin. Entonces es importante desarrollar un estado o sentido de contento en la mente. Por eso en el Theravada nos dicen, aprende a contentarte con poco, a tener una vida simple, una vida sencilla. Y nos dice Acharya Lakpacheri, ¿sí? Me parece que es útil, si antes de hacer la práctica de Mahamudra, que simplemente recordemos brevemente estos 4 recordatorios. Con esto entonces hemos cubierto brevemente los 4 recordatorios, ¿sí? Y estamos compartiendo esto porque el anterior Karmapa, cuando vino a Occidente y le preguntaron qué meditación deberían hacer los occidentales, él dijo Mahamudra. Y muchos se espantaron, dijeron, ¿cómo si es la meditación más elevada y ellos no están en ese nivel? ¿Sí? No, como dice Choki Enigma, ya todos los seres estamos preparados para meditar en la vacuidad. Hoy día. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a cerrar esta sesión haciendo una meditación en Mahamudra. Va a ser muy breve, ¿no? Para que, entonces, aquí, claro, para hacerla bien, ahorita no vamos a hacerla todo, tendríamos que hacer la purificación de la palabra, las 9 respiraciones y tendríamos que hacer la postura, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a hacer. Nada más quiero que comprendamos hasta dónde nos lleva Mahamudra, hasta dónde nos puede llevar. Entonces, traten nada más, aunque sea de poner la espalda recta, ¿sí? Sé que pueden sacar tantito el pecho, echar un poquito los hombros hacia atrás, bajar un poco la cabeza, así como apretando la manzana de Adán. ¿Sí? Y vamos a poner toda nuestra atención ahorita en las sensaciones. Por ejemplo, la sensación del contacto de tu cuerpo con el asiento. O el contacto de tus pies con el suelo. O con el cojín de meditación. El- la sensación del contacto de una mano sobre tus piernas o una mano sobre la otra. O la sensación de calor o de frío o del viento. O una sensación de dolor en las rodillas, o en la espalda, o en la cabeza. Pon toda tu atención en las sensaciones. Suelta todo lo demás. A lo mejor tienes sensación de hambre o de sed. Entonces aquí es muy importante que veas la atención está en las sensaciones de el cuerpo, ¿verdad? Hay un de aquí. Ahora suelta las sensaciones. Vamos al segundo nivel. Pon toda la atención en los pensamientos y en las emociones que existan en tu mente. A lo mejor tienes un pensamiento de, wow, ya quiero que se acabe esto, o ya me harté, o una emoción de, wow, o sea, o de enojo, o de desesperanza, o de ansiedad, ¿sí? O a lo mejor
piensas, tengo algo que hacer o qué quiero hacer terminando esta sesión. Pon toda tu atención en este otro de, la atención de los pensamientos o de las emociones. Y ahora vamos un paso más allá. Vamos a poner la atención en los pensamientos sutiles, en esa agitación mental subliminal, en esa corriente subterránea de pensamientos, emociones, que en tibetano se llama Namtok Gokyu. Quizás dices, no, pues yo no estoy pensando o no tengo emociones. Eso ya es un pensamiento, ¿sí? Ok. Y ahora vamos a poner, soltamos ahora los pensamientos burdos y los pensamientos sutiles y vas a poner toda la atención en la conciencia de la conciencia. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de este monje al que tuvo que regañar el Buda? Que decía que el Buda decía que somos nuestra conciencia. O lo que creen los, prácticamente todos, todas, la mayoría de las escuelas, que somos esa conciencia. Y esa conciencia, decíamos, es solamente uno de los 5 skandhas. Sé consciente que eres consciente. Toma conciencia de tu conciencia. Ya que hay otro de, es la conciencia de la conciencia. Hay otro de y por lo tanto hay dualismo, ¿verdad? Estamos todavía, ya estamos hasta arriba del palo, pero todavía estamos agarrados de algo, ¿verdad? Mi conciencia. Y mi conciencia implica de un yo, ¿verdad? Un yo que cree que trae una conciencia. Aquí es cuando los maestros te dicen, suelta el palo. Tú dices, y tu yo se aterra, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi yo? ¿Va a morir? Sí, sí, tu yo va a morir, pero tú no vas a morir, ¿verdad? Tu yo búdico no va a morir. Pero tenemos que dar un paso más allá. Suelta la conciencia. Y cuando sueltas la conciencia, lo único que queda es claridad y vacuidad. Claridad y calma. Y a lo mejor encuentras la dicha, el gozo, la sabiduría, prajna, la compasión, la bodhicitta.
Ok. Esto es Mahamudra. ¿Sí? Esto es soltar el palo, ¿verdad? Y vamos a terminar donde empezamos. No busques lejos. Lo que buscas es aquello con lo que buscas. Y mastica un poquito esta frase en tu mente. Rumia esta frase, como haría una vaca con un manojo de pasto. No busques lejos. Lo que buscas es aquello con lo que buscas. Y pon toda tu atención en, en esta doja. Esto es Mahamudra. Y hazlo así todos los días, a lo largo del día, cada que te acuerdes. Hazlo por 21 días, por 3 meses, hasta que las dakinis empiecen a danzar en la naturaleza de tu mente. Que así sea. Y que todos los beneficios que se hayan podido acumular mediante estas enseñanzas y estas prácticas, que como decíamos al principio, nos podíamos haber quedado solamente con estas 2 líneas, ¿verdad? Todo lo demás fue puro rollo e imágenes. No necesitas más que estas 2 líneas. Pero si quieres ir profundo, ¿por qué? Entender por qué sí, pues será todo lo demás, ¿verdad? No necesitas más que estas 2 líneas. Pues que todos los beneficios de estas enseñanzas y estas prácticas sean de beneficio para todos los seres, que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, que todos los seres podamos estar bien, en paz y felices, que la mente de la bodichita surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más, que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino también para beneficio de todos los seres. Que así sea. 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 Muchísimas, Sarvamangalam. muchísimas sea. gracias y una disculpa que me pasé de tiempo, pero wow, era importante cerrar No esta te sesión. preocupes, Yuri. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Salvador. Un abrazo, muchas bendiciones a ustedes, a sus familias. Gracias. Hermosa clase, Yuri. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Dulce María. Bendiciones, Gracias, saludos a Dulce. todos. Las 2 dulces porque se tronó mi computadora. Me vine con Y ya las dulces. veo ahí las dos. En dualismo las veo. Ajá. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Igual. Un abrazo a todos y también a todos los que vean esta sesión en la grabación de YouTube. Viva Buenas noches, México. María Luisa. Un abrazo. Gracias, igual, Yuri. Descansa. Gracias. Tú también. Y todos los que vean esta sesión.